La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Seguí tu plan, ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. Vamos a hacer una suerte de recorrido de los distintos pronunciamientos de organismos internacionales sobre lo que acontece en Nicaragua, que fueron dejando mal parados a los gobiernos de la región, que están actuando como cómplices del régimen de Daniel Ortega, que están intentando encubrir los atropellos de Daniel Ortega contra la dirigencia opositora. Esos gobiernos son, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, el de Argentina, por ejemplo, el de México, ¿no? Y el recorrido de los pronunciamientos que los fueron dejando mal parados y los fueron dejando al descubierto en cuanto a las falacias de las justificaciones utilizadas, sería el siguiente, o tendría los siguientes hitos. Primero, la votación en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de una resolución condenando la ola de detenciones impulsada por Daniel Ortega de figuras de la oposición y de precandidatos, o sea, de aspirantes a competir por la presidencia en la elección que será dentro de algunos meses en Nicaragua. Frente a esa resolución, o a la hora de votar esa resolución, que no reclamaba una intervención militar extranjera, que no reclamaba imponer sanciones, que ni siquiera reclamaba la aplicación del artículo de la Carta de la OEA por el cual se suspende la membresía del país en cuestión, a la hora de votar esa resolución que simplemente condenaba una acción condenable, se abstuvieron Argentina y México y votó en contra de esa condena Bolivia, entre otros países, pero entre ambos suman un grupo minúsculo. La mayor parte de los países, 26 en total, contemos 25, separemos que uno de esos votos era el representante de Venezuela, pero no del Estado venezolano sobre el cual impera el régimen de Maduro y Diosdado Cabello, sino el representante de Juan Guaidó. Saquemos eso, 25 países de América votaron la resolución que condena acciones de Daniel Ortega que claramente son condenables. A la hora de justificar su abstención, Argentina y México, sobre todo México, argumentó que no quiere acompañar iniciativas de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. En rigor, lo que hizo el Consejo Permanente fue pronunciarse sobre un tema que había planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero es cierto que Luis Almagro, el titular de la OEA, es un personaje controversial. Desde mi punto de vista, sus formas de pronunciarse frente a los distintos acontecimientos muchas veces son totalmente cuestionables y ahora le sirvieron de coartada a México y también a la Argentina para justificar la abstención frente a una condena de acontecimientos que eran obviamente, objetivamente, condenables. A renglón seguido, el gobierno de Ortega, el régimen de Ortega, practica nuevas detenciones, o sea, continúa encarcelando a dirigentes opositores y a candidatos aspirantes a disputarle la presidencia en una elección que es la de este año. Entonces quedan totalmente mal parados Bolivia, pero sobre todo Argentina y México, quedan absolutamente mal parados. ¿Qué hacen? Convocan a sus respectivos embajadores en Managua para que vengan a sus respectivas capitales a hacer consultas, ¿no? Pero no fueron más allá de eso. A renglón seguido viene otro acontecimiento, el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
el brazo de Naciones Unidas que conduce Michelle Bachelet. El pronunciamiento es contundente contra Daniel Ortega, exigiéndole el cese inmediato de la racia contra los opositores y la liberación inmediata de esos opositores apresados. Argentina no firmó ese documento, Argentina no acompañó el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ya no era la OEA y Luis Almagro, ahora es la ONU, Naciones Unidas y Michelle Bachelet. Ya no estaba la firma al pie de la resolución del controversial Luis Almagro, ahora la firma al pie de la resolución contra Daniel Ortega y sus atropellos era de la prestigiosísima Michelle Bachelet. Sin embargo, Argentina volvió a actuar de algún modo, de manera cómplice, con Daniel Ortega. ¿Qué pasó a renglón seguido? A renglón seguido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un documento de inusual firmeza exigiendo la inmediata liberación de los candidatos que han sido apresados en condiciones absolutamente ilegales. No se sabe dónde están, no pueden acceder a ellos sus abogados ni sus familiares, prácticamente fueron lo que en la Argentina de la dictadura militar criminal que primero encabezó Videla, llamaban chupar, fueron chupados por el régimen, ¿no? Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos sale y le exige al gobierno, al régimen de Daniel Ortega, la inmediata liberación de quienes estén en esas condiciones. Eso es lo central de ese pronunciamiento. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es lo mismo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la primera en denunciar y elevó el tema al Consejo Permanente de la OEA y por eso vino la primera resolución, la resolución condenatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien tiene relación con la OEA, es un ente autónomo, ¿no? Es una organización judicial internacional, regional, de América, de las Américas, pero autónomo, tiene su sede en Costa Rica, no en Washington, que es donde está la sede de la OEA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está integrada por jueces prestigiosísimos, o que se suponen prestigiosísimos, y de distintas vertientes de derecho. De hecho, allí está Eugenio Zaffaroni, un jurista argentino kirchnerista, abiertamente kirchnerista. Zaffaroni es uno de los que firmó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el régimen de Daniel Ortega. Y ese nuevo pronunciamiento vuelve a dejar mal parado a los países, a los gobiernos de la región que vienen actuando como cómplices de la dictadura de Ortega, que vienen encubriendo las tropelías de las dictaduras de Ortega. Ya no es solamente el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de los países que integran el Grupo de Lima, la Unión Europea, organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional. Ahora es también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esas justificaciones son en realidad coartadas. Cuando México dice que actúa como actúa, absteniéndose, porque siempre estuvo en contra de las injerencias externas en los asuntos internos de un país, en rigor está mintiendo. Es cierto que México tiene una tradición en ese sentido, pero también es cierto que, por ejemplo, durante los gobiernos de Luis Echeverría y de López Portillo en la década del 70, que eran los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional,
México se pronunciaba en contra de la dictadura de Anastasio Somoza, el Nicaragua, en contra de los crímenes de esa sanguinaria dictadura y reclamaba condenas en los organismos internacionales, y lo mismo ha hecho Argentina. Este gobierno argentino en varias oportunidades lo hizo en el caso Lula, cuando Alberto Fernández pidió Lula libre, ¿se acuerda? Pedía la libertad de Lula y tenía razón, estaba bien, estaba injustamente encarcelado, siempre lo habíamos sostenido así en este espacio y yo en mis otras columnas. Pidió, por ejemplo, la Argentina consideraba dictadura al de Yanín Áñez en Bolivia, y en gran medida tenía razón, en gran medida, o por lo menos en una medida importante tenía razón. Pero ¿por qué le llama a algunos casos injerencia en los asuntos internos y en otros no? Incluso el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que hoy justifica la racia, la ola de encarcelamientos a los disidentes diciendo que son criminales porque demandan acciones externas y sanciones norteamericanas contra Nicaragua, miente, porque el propio Frente Sandinista de Liberación Nacional en la década del 70, cuando estaba en los campos de batalla luchando contra la dictadura, siempre enviaba delegados, incluso al Congreso de los Estados Unidos, a hablar, a exponer y a reclamarle al Congreso que Estados Unidos le ponga sanciones y aísle a la dictadura de Somoza. En fin, estos son algunos hechos sobre las coartadas de quienes encubren y de quienes son cómplices de una dictadura atroz. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.